Mi esposa no me dejó ver sus mensajes porque era su privacidad, y descubrí que esa privacidad escondía conversaciones con alguien más. Lo recuerdo con una claridad brutal, como si lo tuviera todavía en la piel, ese instante donde la palabra privacidad se transformó en un muro frío, una muralla de mentiras. Antes de ese día, yo nunca había dudado de ella. Pensaba que el amor verdadero era suficiente para no andar revisando teléfonos, claves, notificaciones. Siempre creí que la confianza era el cemento de un matrimonio. Pero cuando me puso esa excusa en la cara, con los ojos esquivos y las manos apretando su celular como si yo fuera un ladrón intentando arrebatarle un tesoro, entendí que algo se había quebrado. Al principio traté de convencerme de que estaba exagerando, que todos necesitamos un pequeño espacio personal, que no por eso había un secreto oscuro. Pero dentro de mí comenzó a arder esa sospecha que no se apaga, ese instinto que grita cuando las piezas no encajan. Y yo la conocía demasiado. Su risa nerviosa, sus cambios de humor repentinos, esa manera de salir de la habitación apenas le sonaba una notificación. No hacía falta ser un genio para juntar las piezas. No fue de un día para otro. Mi caída fue lenta, como esas gotas que horadan la piedra. Empecé a observarla con un ojo distinto, a notar cada detalle. Se bañaba con el celular en la repisa, lo llevaba al baño, lo ponía boca abajo sobre la mesa. Antes lo dejaba tirado en el sofá sin preocuparse, pero ahora parecía una prolongación de su cuerpo. No me dejaba acercarme, y cuando yo le insinuaba, ella reaccionaba con furia, acusándome de controlador, de invasivo. Me hacía sentir culpable, como si yo fuera el problema. Pero lo cierto es que la distancia entre nosotros era cada vez más grande. Una noche, mientras ella dormía profundamente después de una discusión, me levanté en silencio. El celular estaba bajo la almohada, como si temiera que alguien se lo robara. Con cuidado lo saqué, pero no me sirvió de nada. Estaba bloqueado con clave. Hasta ese momento yo no sabía que había cambiado su contraseña. No era el típico patrón que usaba siempre. Sentí un frío en el estómago. Era evidente que se estaba escondiendo de mí. Volví a dejarlo en su sitio, pero no dormí nada esa noche. Al día siguiente, me propuse averiguar la verdad, cueste lo que cueste. Comencé con lo que tenía a mano. Sus rutinas. Decía que se quedaba más horas en el trabajo, que las reuniones eran interminables, que la carga laboral estaba pesada. Yo lo creía, al menos al inicio, porque su empleo en una empresa de marketing solía exigir mucho. Pero los horarios ya no tenían sentido. Llegaba maquillada, con perfume fresco, cuando se suponía que venía de largas jornadas de estrés. Supe entonces que no eran reuniones, eran citas. No me lancé de inmediato. Tenía que ser inteligente. Me recordé a mí mismo que la venganza no se cocina en llamas, sino a fuego lento, con paciencia y precisión. Busqué formas de acceso. Un descuido en su computadora, un respaldo en la nube, un error de sincronización. Y la oportunidad llegó cuando ella me pidió que le instalara una aplicación en su laptop. Yo sabía lo suficiente de tecnología como para enlazar discretamente su correo a mi dispositivo. Esa fue la llave maestra. Cuando la primera conversación apareció frente a mis ojos, me quedé helado. No era un simple amigo ni un contacto laboral. Era un hombre con el que llevaba semanas intercambiando mensajes cargados de insinuaciones, planes, recuerdos de encuentros que, al leerlos, me arrancaban el aire. Me encantó la manera en que me besaste en el carro, decía uno. No aguanto las ganas de volver a verte sin ropa, respondía ella. Cada línea era un puñal. No solo había alguien más. Había pasión, había entrega, había esa complicidad que se suponía me pertenecía a mí. Podría haberla confrontado en ese momento, lanzarle las pruebas a la cara. Pero no. Yo quería más que eso. Quería verla caer. Quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Esa mezcla de humillación, rabia y vacío. Si me había quitado la dignidad, yo me encargaría de arrancarle lo que más valoraba. Seguí acumulando evidencias. Guardé capturas, copié correos, descargué imágenes. Descubrí que el tipo era casado, un supervisor de otra área en la misma empresa. Todo un hipócrita que predicaba la moral en público mientras se revolcaba con mi esposa en secreto. Entre ambos habían tejido una red de engaños. Pero yo estaba ya dentro de esa red, y pronto la usaría para estrangular su mentira. La primera fase fue fría. Fingí normalidad. Seguí siendo el esposo atento, el que cocina, el que escucha, el que pregunta cómo estuvo el día. No dejé que sospechara nada. Pero mientras tanto, empecé a reorganizar mis finanzas, a trasladar dinero de cuentas conjuntas a personales, a blindar mis propiedades con ayuda de un abogado amigo. No le di razones, lo hice todo en silencio. Ella pensaba que me tenía bajo su control, que yo era el ingenuo de siempre. No imaginaba que ya estaba preparando su ruina. La segunda fase fue la trampa. Con la información que había recolectado, contacté discretamente a la esposa del amante. Al principio dudé, pero cuando escuché el temblor en su voz y la furia contenida al leerle algunos mensajes, supe que tenía un aliado poderoso. Ella me pidió pruebas sólidas, y yo se las di todas. Fue devastador para ella, pero me agradeció. Hicimos un pacto tácito. Cada uno destruiría a su traidor a su manera.
El día del golpe lo planeé como un ajedrecista. Esperé el aniversario de nuestra boda. Ella estaba emocionada, o al menos fingía estarlo. Salió temprano, diciendo que tenía trabajo atrasado, y yo sabía perfectamente con quién iba a celebrar. Mientras tanto, yo invité a cenar a nuestra familia más cercana. Cuando regresó, con esa sonrisa hipócrita pintada en el rostro, encontró la mesa lista, las copas brillando y a todos reunidos. Yo la tomé de la mano, le agradecí por los años compartidos y, con la calma de un cirujano, encendí el televisor donde conecté mi laptop. Ahí estaban, sus mensajes, sus fotos, sus planes de escapadas con otro. Todo proyectado frente a nuestros padres, hermanos, sobrinos. Nadie podía negar lo que veía. Ella se puso blanca, luego roja, luego empezó a llorar y a suplicar que detuviera aquello. Pero ya era tarde. Todos sabían la verdad. No grité, no hice drama. Solo dije, aquí está la privacidad que tanto defendías. Así es como se cuida un matrimonio. Luego me levanté de la mesa, y la dejé llorando frente a todos. Fue cruel, sí, pero necesario. Yo quería que la vergüenza fuera tan grande que no pudiera volver a levantar la cabeza. Los días siguientes fueron un huracán. Ella intentó buscarme, pedirme perdón, inventar excusas absurdas. Que fue un error, que no significaba nada, que estaba confundida. Pero yo ya no la escuchaba. Todo estaba fríamente calculado. El divorcio en proceso, las cuentas bajo mi control, la casa asegurada a mi nombre. Y lo mejor de todo, su reputación destruida dentro y fuera del trabajo, porque la esposa del amante se encargó de difundir la historia en la empresa. Él perdió su cargo, ella su credibilidad. Al final, me quedé con todo, mi dignidad, mis bienes, mi libertad. Ella se quedó con nada, apenas con sus lágrimas y el recuerdo de cómo perdió la vida cómoda que yo le había dado. Esa fue mi venganza consumada, no un golpe de rabia, sino una demolición completa y metódica. Hoy, cuando pienso en la palabra privacidad, ya no la veo igual. Aprendí que, en una relación, cuando alguien la usa como excusa para cerrar puertas, lo que realmente está haciendo es abrir un espacio a la traición. Yo no quería destruirla. Fue ella quien eligió su camino. Yo solo me encargué de mostrarle las consecuencias. Y aunque muchos digan que la venganza no cura, para mí fue un bálsamo. No para olvidar, porque olvidar es imposible, pero sí para no quedarme como la víctima. Prefiero cargar con la frialdad de haberla arruinado que con la impotencia de haberla perdonado. Porque en este mundo, hay heridas que no se sanan con palabras, sino con justicia, aunque sea una justicia cruel y personal.